Hola, bienvenidos al vídeo 6 de Dirección Financiera Aplicada. Estamos en la sesión 117, dentro del capítulo 6, el ejercicio 10, los puntos de inflexión del proyecto Treviña. Vamos a nuestra plantilla de este ejercicio 10 del capítulo 6. Bien, estamos en nuestro conocido proyecto Treviña, que ya hemos visto en reiteradas ocasiones en el capítulo 4. Vamos a comenzar montando el cálculo del BAM para calcular posteriormente los puntos de inflexión de 4 variables que hemos considerado relevantes: la inversión, los ingresos, los costes fijos, los costes variables. Bien, para montar, en primer lugar, para calcular el BAM tenemos que montar los flujos, no los ingresos. En este caso eran unos 2 millones bloqueado por un crecimiento del 8% que bloqueamos y elevado en este caso a 0. Los costes variables son un 37% bloqueado por esos ingresos. Los costes fijos eran 550.000 que bloqueamos por uno más, un crecimiento de 3%, que también bloqueamos elevado a este 0 también. La amortización, en este caso, son un 10% bloqueado por 2.700.000, también bloqueado. El VAT, a ingresos menos costes variables, menos fijos, menos amortización. Los impuestos al 30% bloqueado por el VAT. El BDT es la diferencia. Vamos a ver, copiamos esto, todos los cálculos hasta el BDT hacia la derecha. Y efectivamente está bien. Hemos puesto los dólares donde es debido. Y ahora para calcular el flujo, bueno, la inversión es menos 2.700.000. El fondo de maniobra es ex ante, un 10% bloqueado por ingresos en 0 menos ingresos en 1, de forma que cuando copiemos hacia derecha se va a recuperar el fondo de maniobra al final. Como vemos, a 232. Aquí tenemos que calcular el valor residual efectivo, como ya hacíamos en el tema 4. Lo haremos como el valor residual menos la tasa impositiva por paréntesis valor residual contable. El valor residual contable será la inversión menos paréntesis la tasa valor residual menos la tasa impositiva por ese mismo valor residual menos el valor residual contable. Y el valor residual contable es la inversión menos 5 cuotas por una amortización del 10% por 2.700.000. Tal como hacíamos en ese capítulo 4, nos da 1.525.000 de valor residual efectivo. Recordemos, el valor residual menos la tasa impositiva por la plusvalía, y la plusvalía es el valor residual menos el valor residual contable. El valor residual contable es la inversión menos 5 cuotas de amortización. Bien, el flujo neto caja será el BDT, más la amortización, más la inversión en fijo, más la inversión en fondo de maniobra, más el valor residual. Copiamos hacia la derecha. Y ahora a continuación calculamos el BAM. VNA, la tasa es el 11%, punto y coma, estos son los flujos, más este desembolso. Los flujos no están a 27, cogido a 26 también. Bien, 642.000, que era el resultado que ya teníamos en el tema 4, en el capítulo 4, perdón. Bien, pues ahora lo que queremos ver es qué inversión es la que genera un BAM cero. Esto es, ¿cuál es el punto de inflexión de la inversión? ¿Qué inversión genera un BAM cero? Después, ¿qué ingresos generan BAM cero? ¿Qué costes fijos generan BAM cero? ¿Qué costes variables generan BAM cero? Esto es, ¿cuál es el límite de esas variables para que esté justo en el límite en BAM cero? Bien, para hacerlo vamos a datos, análisis de hipótesis, busca el objetivo es que el BAM sea cero, la C29 sea cero, cambiando en primer lugar la inversión. Aceptamos, nos da 3.503.564, le damos a cancelar y apuntamos este dato, 3.564, ahí, que es el que acabamos de calcular. Ahora vamos a hacerlo con los ingresos, análisis hipótesis, buscar objetivo, queremos que el BAM sea cero, cambiando la celda de ingresos, aceptamos. 1.646.757, lo apuntamos aquí, 1.646.757. Ahora lo mismo para los costes fijos,
Las hipótesis, busca el objetivo, queremos que el BAM sea 0, cambiando los costes fijos que están aquí, aceptamos, nos da 785,487, lo apuntamos aquí, 785,487, y por último los costes variables, vamos a volver aquí a dejar original, perdón, 550, 785,487 era el que genera el BAM 0, y por último, las hipótesis, buscar objetivo, queremos que el BAM sea 0, cambiando la celda de coste variables, aceptamos, se consigue un BAM 0 cuando los costes variables toman el valor de 48,26%. Cancelamos, entonces aquí ponemos el 48,26%. Bien, entonces hemos calculado los puntos que generarían BAM 0 de forma individualizada, uno a uno. Esto es, no es que todos los variables tomen este valor simultáneamente, sino que cuando las demás variables toman el valor previsto, si la inversión toma este valor, el BAM es 0. Si las demás toman el valor los imprevistos, los ingresos toman este valor, el BAM es 0, etcétera, etcétera. Bien, y ahora lo que vamos a calcular aquí es la variación en términos absolutos que hay entre este dato y este de la inflexión y el original. Será igual, vamos a tener en términos absolutos, entonces ABS, paréntesis, este dato dividido entre este, menos 1, esa es la variación en términos absolutos, un 29%, vamos a pegar esta formulación aquí, control C y pegamos la fórmula de nuevo aquí, y pegamos la fórmula de nuevo aquí. Como vemos, en el caso de la inversión, la variación permisible es un 29%, en el caso de los ingresos un 17%, en el caso de los costes fijos un 42% y en el caso de los costes variables un 28%. Evidentemente, no todos tienen el mismo sentido, los ingresos pueden caer un 17%, mientras que la inversión puede aumentar un 29%. O ha de aumentar un 29%. Los costes fijos han de aumentar un 42%, los costes variables han de aumentar un 28%. Esto es, en todas las variables, excepto los ingresos, el porcentaje que vemos es el porcentaje de aumento a la variable necesario para que el BAM sea 0. En el caso de los ingresos es el porcentaje de caída. Por eso hemos calculado un valor absoluto para que nos aparezcan aquí en el gráfico que hemos hecho, como vemos, todos hacia el mismo lado. Bien, ¿cuál es la variable que más nos debería preocupar? Pues aquella que permite menos oscilación, en este caso los ingresos solo permiten una oscilación del 17%, en este caso a la baja. O sea, si le hubiéramos quitado el valor absoluto, en el caso de los ingresos, si le quitamos el valor absoluto nos quedaría así, hacia el otro lado. Eso podría despistarnos en el gráfico, el hecho de que unas variables estuvieran hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces hemos preferido ponerlas en valor absoluto. Vemos que la que más nos preocupa es la que menos margen de variación tiene. ¿Qué porcentaje de variación es necesario para un nulo? En el caso de los ingresos un 17%, en los costes fijos un 42%. Esto es, en los ingresos no nos podemos equivocar más del 17% en su estimación, en los costes fijos nos podemos equivocar hasta un 42% en su estimación para llegar a BAM 0. Este gráfico se podía haber ordenado con las variables de mayor a menor oscilación, de menor a mayor, primero los ingresos, etcétera, etcétera, como si fuera un tornado. Realmente no tiene tanto interés. El problema que tenemos aquí es que hay que ir calculando uno a uno los datos de inflexión y irlos pegando ahí, escribiéndolos como hemos hecho nosotros manualmente. Si quisiéramos hacerlo para más variables, lo mismo. Si ahora cambia otro input, por ejemplo, cambian la tasa impositiva, pues todos estos puntos de inflexión dejarán de tener sentido, hay que volver a calcularlo de nuevo. Este proceso de búsqueda con buscar objetivo y pegar aquí el dato se puede automatizar a través de una macro, pero bueno, quizás sea un trabajo innecesario, es algo que fuera algo que estuviéramos haciendo rutinariamente, constantemente, y sí podría ser interesante reutilizarlo, automatizarlo a través de una macro. En todo caso, estamos forzando a a trabajar al revés de cómo está planteada, en vez de dar un input y ver cuál es el output que tiene. Le estamos diciendo, queremos saber qué input hace falta para un determinado output, en este caso que el output sea 0. Esto nos permite calcular esos puntos de inflexión, nos permite ver hasta qué punto podemos estar tranquilos o no. Por ejemplo, si vemos que la inversión prevista son 2.700.000, pero puede subir hasta un 30% sin que el BAM se hunda, bueno, 29%, sin que el BAM pase a ser negativo, bueno, pues podemos tener más tranquilidad que si resulta que la variación en la inversión solamente pudiera ser un 5 o 6%. Por lo tanto, de alguna forma nos permite calibrar cuáles son las variables que exigen una mayor observación. Más allá de que, bueno,
Esto nos indica el porcentaje de variación necesaria, pero en ningún momento nos está calibrando la probabilidad de que esa variación ocurra. Eso ya depende de la variable y de nuestro conocimiento que tengamos sobre el tema, sobre el ejercicio, sobre el proyecto en concreto. Decálogo